Bueno, yo había dibujado un circuito serie donde puse una bobina, donde puse una resistencia eléctrica y donde puse un capacitor. Bueno, acá ahora quiero hacer una nota. Quiero poner una nota que es: las bobinas se representan de esta manera. Esto que está acá, lo que está representando es el material magnético de la bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un arrollamiento de cable. Nosotros la podemos arrollar, por ejemplo, en una madera o en un trozo de hierro. Si la estamos arrollando en la madera, las propiedades de la bobina cambian porque no hay material magnético. Pero miren cómo dibujé yo acá la bobina y cómo se dibuja en análisis de circuitos, en todo lo que es materias de electrotecnia. Se dibujan sin el material magnético. Sin el material magnético. El material magnético, les vuelvo a repetir, está representado con estas tres líneas. ¿Por qué se usa sin el material magnético? Porque una bobina, como está acá dibujada, esta bobina con material magnético no es un elemento lineal. La bobina con material magnético no es un elemento lineal. Y como toda la ley de Ohm está basada en elementos lineales, nosotros vamos a trabajar con bobinas con núcleo de aire. Una bobina con núcleo de aire es un elemento lineal. Y cumple con la ley de Ohm. Y cumple con la ley de Ohm. Bueno, por eso yo vamos a trabajar con las bobinas de esa manera, sin dibujar el material magnético, porque en esta materia se trabaja de esta forma. Entonces, a las bobinas las vamos a dibujar así. Las bobinas se representan con la letra L. Las resistencias sabemos que se representan con la letra R y el capacitor con la letra C. Entonces, miren, acá tengo elementos
en serie L, R y C. Bien. Cada uno de estos elementos se los puede tomar como una impedancia. Entonces, el circuito serie se lo puede dibujar como una impedancia 1. Las impedancias se representan de esta manera, un rectángulo. Impedancia 2, impedancia 3, donde esa impedancia 1 me representa solamente a la bobina, la impedancia 2 me representa solamente a la resistencia, y la impedancia 3 me representa al capacitor. Bien. También estas impedancias están conectadas en serie. Con las impedancias se cumple la relación que hay con las resistencias conectadas en serie y o paralelo. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recuerdan de que nosotros cuando teníamos varias resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente de esas resistencias en serie era si había muchas. Con las impedancias en serie se cumple exactamente igual. Varias Z en serie, su Z equivalente es Z equivalente Z1, Z2, Z3 más las que estén, perdón,
Está bien, para que estén conectadas la ZL. O sea que acá tengo impedancias en serie. Si hay 3 Z en serie, pongo esto, yo puedo representar una Z equivalente, si esta es Z1, Z2, Z3, Z equivalente va a ser igual a Z1, Z2 y Z3. ¿Qué ocurre si hay en paralelo? Están conectadas en paralelo 3 impedancias. Impedancia equivalente será, ponemos acá 2 puntos, y yo tengo 3 impedancias en paralelo. Z1, Z2, Z3, lo puedo poner como una Z equivalente. Esta Z equivalente se calcula de la misma manera que lo hacíamos con las resistencias, en paralelo. Entonces, se cumplen para las impedancias las mismas expresiones, las mismas fórmulas que nosotros teníamos para resistencia equivalente en serie y resistencia equivalente en paralelo. ¿Qué es lo que cambia en el cálculo? Es que las impedancias son, cuando nosotros nos ponemos a hablar en el lápiz en el papel, las impedancias son números impedancias son números complejos. ¿Qué es un número complejo? Un número complejo es aquel que tiene una parte real y otra imaginaria.
y otra imaginaria. Bueno, esto es en corriente alterna lo que vamos a usar, números complejos. Por ejemplo, antes del ejemplo vamos a definir qué es el plano complejo. Bueno, el plano complejo está definido por una recta, los números reales. Los números reales yo los marco sobre una recta que va desde el menos infinito a más infinito y pasan por el cero. Por el otro lado, los matemáticos pusieron a los números imaginarios. Los números imaginarios hay que representarlos. Entonces, si a los números reales los representaron con una recta horizontal en el eje de las X, que va desde menos infinito a más infinito, el número imaginario también podría tomar valores que vayan desde menos infinito a más infinito, pasando por cero. Pero, ¿cómo representarlo? Entonces, la representación es que los números imaginarios están representados a 90 grados, pasando por cero, sobre la recta de los reales. Y van desde menos infinito, le voy a poner J. J es el operador que se usa. En lugar de usar la I de imaginario, ya es más, hasta en muchos libros de matemáticas se usa la J, pero en las materias como electricidad, eléctricas, se adoptó siempre la J porque para no confundir la I de imaginario con corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, una impedancia puede tener un valor real positivo. Una impedancia puede tener un valor real positivo. Pero puede tener valores imaginarios positivos y negativos. Veamos lo siguiente. Vamos a, ya que definimos el plano complejo, estos son los números imaginarios, y el conjunto del eje imaginario que pasa por, los dos pasan por cero y están a 90 grados, el conjunto de los números imaginarios con los números reales forman el plano complejo. O sea que lo que está el plano complejo es todo esto, donde está el primer cuadrante, donde hay un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Entonces, como dijimos, un número complejo puede ser, ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo de un número complejo. Entonces, podemos poner z como 3 más j
3. O lo mismo, 3 más 3J. Como les guste poner la J delante o después del número. Entonces, vamos a representar este número. Representemos el número complejo Z. Bueno, ustedes verán que ahora estamos repasando números reales, números imaginarios, números complejos. Estamos metidos en matemática porque esto lo vamos a necesitar de aquí a fin de año. Y entonces vamos a fijar bien esto. Bueno, me piden representar este número. Bueno, lo que voy a hacer, de nuevo, es dibujar el plano complejo. Y miren, me dicen que es 3 más 3J. Entonces, dibujo porque está metido en el primer cuadrante. Entonces, dibujo este cuadrante. Puedo dibujarlo todo, pero me resulta más cómodo dibujarlo así. Entonces me dicen que es 3, la parte real. No puedo poner números reales. Y acá directamente le pongo la J y ya sé que estoy trabajando con complejos. Y me dicen que la parte imaginaria también vale 3. Por lo tanto, si yo tengo que representar acá en 3J, lo representé aquí, con lo que tengo acá. Bien. Ahora si me dicen que tengo que representar el número 3, lo representé con lo que tengo acá. Bien. Representé la parte real, la parte imaginaria, pero a mí me piden representar Z. Y es como representar, con lo que hacían en dibujo, un punto en el plano. Y lo que tenemos acá, ya logramos identificar al número Z, que es 3 más 3J. Ya, ahí lo tenemos. Pero vean una cosa. Yo lo que marqué acá fue en este eje, en el eje de las X, ¿no? Donde tengo los números reales, y en el eje de las Y, donde tengo los números imaginarios, marqué las coordenadas que me dieron, y llegué a 3 más 3J. Pero vean, este punto, si yo trazo, miren, voy a trazar una línea entre el origen del sistema de coordenadas, donde acá tengo 0, voy a trazar una línea que marque que una 0 con el número imaginario, el número complejo. Entonces, si trazo esta línea que está acá, ustedes ya se dieron cuenta que yo puedo calcular esta distancia. Puedo calcular esta distancia que puse acá. Esta distancia que puse acá. Bien.
¿Cuántas maneras puedo calcular esa distancia? Tengo muchas. Por ejemplo, ¿cuál sería una? Vamos a calcular. Bueno, ¿le vas a ayudar a la mamá a cocinar, dale? Ya solo somos 13 participantes de los 30 que tenemos que hacer. La distancia de... Yo me quiero salir ya. Perdón, ¿por qué no cortan los micrófonos? Una maldita. Sí, el micro. Disculpe, profe. Bueno, vamos a calcular la distancia que hay del origen, ahí. Y esa distancia la puedo calcular de varias maneras. Una, la más fácil, es aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que esta distancia es igual a esto que está acá, es el número imaginario, y esto que está acá, que es el número real. ¿Y qué sería? Sería 3 más 3 al cuadrado, entonces esto sería 9 más 9 sería 18. Entonces ahora puedo poner que D va a ser la raíz cuadrada de 18. La raíz cuadrada de 18. Eso es la distancia que tengo ahí entre el origen y Z, que me da 4,24. Miren, y esto vale. Si yo tengo raíz de 18, yo puedo poner raíz de 2 por... Perdón. No, dejemos. No me hagan caso. Listo. Vamos a quedarnos acá. La distancia. Esta sería una forma de calcular esa distancia. Otra forma sería usando este ángulo, que lo llamo alfa. El ángulo que forma el segmento que marqué de 0 hasta Z. El ángulo que marqué acá, de este segmento. Porque ahí yo tengo un triángulo rectángulo. Acá hay un triángulo rectángulo. Y si hay un triángulo rectángulo, ¿qué puedo usar? Trigonometría. Trigonometría, bien. Entonces, repasemos trigonometría. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo siempre va a ser el seno de este ángulo que está en cuestión, que es alfa, va a ser este cateto
este cateto dividido la hipotenusa. Bueno, voy a darle un nombre a este cateto. Lo voy a sacar, le voy a sacar la J, y para mí este cateto va a ser A. Entonces, el seno del ángulo va a ser A sobre D, de hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser, el coseno del ángulo va a ser, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, siempre. Si a esto yo lo llamo B, lo había llamado a todo esto A, ahora estoy llamando B al segmento que vale 3, el coseno de ese ángulo va a ser B dividido D. O sea que puedo calcular D por trigonometría. D sería A, este D lo paso ahí, y el seno lo paso abajo. Y también puedo usar coseno de alfa. Por lo tanto, D es igual a B sobre el coseno del ángulo. Bueno, ¿cuál es? Acá puedo calcular cuánto vale D de dos maneras distintas, pero tengo que calcular cuánto vale alfa. Y como conozco cuánto vale A y cuánto vale B, alfa lo puedo usar con la tangente, entonces puedo calcular alfa usando la tangente del ángulo. Sabemos que los puntos tangente de alfa es directamente A, o sea, cateto opuesto, sobre el adyacente del ángulo, de todo ángulo. En este caso, la tangente de alfa es A sobre B. Marco acá para que vean lo que estoy averiguando, que es el alfa. Por lo tanto, aquí se calcula el ángulo de alfa. Perdón, y aquí se calcula la tangente de alfa. Para calcular el ángulo alfa, y se los marco, tangente, para calcular el ángulo alfa,
se hace la inversa, que sería alfa arco tangente de la cuenta A sobre B. O lo mismo, alfa, como está en las calculadoras, tangente a la menos 1, que es lo mismo que arco tangente de A sobre B. Entonces, vean una cosa, yo calculé cuánto valía D usando Pitágoras, 4,42, y ahora voy a calcular cuánto vale alfa. Alfa va a ser la tangente a la menos 1 de A sobre B, tangente a la menos 1 de 3 sobre 3, que me da 1, la tangente a la menos 1 de 1, esto da 45 grados. Y aparte era lógico, porque tenía un cuadrado y la diagonal de un cuadrado me tiene que dar 45 grados. Entonces, vean ustedes de que lo que hice yo es escribir de otra manera este número. Yo dije que z era 3 más 3j, y ahora lo escribí con la distancia d, el mismo punto, y con el ángulo alfa. Por lo tanto, es 4,42 que valía D, y el ángulo vale 45 grados. Entonces, este elemento que tengo ahí, y bueno, y ahora les propongo hacer algo. Vamos a cortar acá porque ya son menos 10 y se va a cortar el Zoom. Entonces lo que queda es que le mando la tarea y el lunes que viene seguimos definiendo esto para ya adentrarnos a corriente alterna. Así que me despido, que tengan buena semana y nos vemos el lunes. ¿Ok? Profe, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, profe, cuídate. Chao, gracias. Igualmente, a cuidarse todos.